Para poder comprender la importancia y repercusión que tuvieron los estudios de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico y la naturaleza de la luz, y a modo de introducción, vamos a poner en contexto cómo fueron evolucionando las teorías sobre qué era la luz y la gran discusión que siempre hubo en la comunidad científica. Actualmente sabemos que la luz se comporta, dependiendo de la situación, como una onda o como un corpúsculo. Sin embargo, antiguamente nunca se pensó que pudieran ser ambas a la vez. Para poner en contexto, comenzaremos desde los tiempos de Empédocles, quien dio la primera definición sobre qué era la luz. Definió, apoyándose en las ideas de Homero, la primera teoría de la luz. Esta se basa en una concepción filosófica dual de los fenómenos. Según él, los ojos y los objetos emitían efluvios de fuego. Según la fase, los efluvios irían de los objetos a los ojos o viceversa. Este pensamiento llevó a pensadores posteriores como Platón o Demócrito a postular las primeras teorías granulares. Ambos, aunque diferían en la forma y tamaño de los supuestos efluvios, entendieron la luz como partículas viajeras implicadas en la creación de los colores, sentando las bases de las teorías venideras. Sin embargo, Aristóteles le dio un enfoque distinto a las teorías granulares de Homero y postuló la primera teoría dinámica. Según él, la luz era la acción del medio transparente cuando ha recibido un impulso por el fuego. Dicha acción se propagaría de manera instantánea. Surgieron así dos visiones muy distintas de la naturaleza de la luz, que con los años acabarían evolucionando en las teorías corpusculares u ondulatorias de la misma. Para seguir avanzando en el tema, es necesario hacer un pequeño paréntesis. Fue necesario un avance de la óptica geométrica para que se pudiera seguir investigando. Principalmente vinieron del mundo árabe, con personajes como Alhacén o Al-Farisi, quien perfeccionó las teorías del anterior. Ambos estudios, que conjeturan sobre la relación entre el arco iris con la velocidad de la luz y su refracción, llegaron a la conclusión final de la velocidad de la luz es inversamente proporcional a la densidad óptica de los elementos que atraviesa, que derivaría años más tarde en la ley de Snell, aunque solo de manera experimental. Sería Descartes quien enunciara la ley de refracción de la luz en su libro, Dióptrica. Posteriormente, a mediados del siglo XVII, el físico italiano Francesco Maria Grimaldi estableció que existía una cuarta forma de propagación de la luz, la difracción, base de las futuras teorías ondulatorias. Es aquí cuando se postula la primera teoría ondulatoria de la luz, de la mano de Robert Hooke. Según él, la luz consiste en rápidas vibraciones que se propagan a gran velocidad, siendo estas vibraciones perpendiculares a la dirección de propagación. No obstante, esta idea fue olvidada, debido a que en esa misma época su gran rival, Newton, formuló su teoría sobre la luz. Pero antes de llegar a ese punto, Christian Huygens daría un gran paso para la teoría ondulatoria. Logró explicar las leyes de reflexión y refracción gracias al principio de propagación. Consigue deducir que la luz viaja más rápido por el aire que por el agua, tal y como predijo Al-Farisi muchos años antes. Además, postuló que la luz necesitaría de un medio para desplazarse. En este punto de la historia, la teoría ondulatoria de la luz tiene muchos seguidores, pero no explicaba la polarización de la luz ni el por qué existen diferentes colores. Esto no convencía a Newton, quien publicó su propia teoría corpuscular de la luz. Se basó en su famoso experimento en el que logró descomponer la luz blanca gracias a un prisma. En ella, supone que la luz se propaga desde el cuerpo luminoso hacia el ojo en forma de partículas diminutas. Logra explicar la reflexión y la refracción de la luz. Sin embargo, tenía un gran fallo, pues necesitaba suponer que las partículas luminosas viajaban más deprisa en el agua que en el aire, algo erróneo. Sin embargo, este hecho no se podía contrastar mediante experimentos y su teoría siguió en pie. No fue hasta el siglo XVIII cuando se volvió a poner en duda la teoría corpuscular, pues el peso de Newton era notorio. De la mano de Thomas Young, François Arago y Fresnel se lograron explicar todos los fenómenos de interferencia, difracción y polarización de la luz. Llega un momento crítico en la historia, una convención de ciencias de París en 1858, donde se enfrentan ambas teorías. Poisson y Laplace, partidarios de la teoría corpuscular de Newton, propusieron la difracción de la luz como tema de la convención, para poder enterrar de una vez la teoría ondulatoria. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario,
pues Fresnel, ayudado por Arago, pudo demostrar sus ideas ante el asombro de todo el público presente en el experimento del punto de Arago. A los partidarios de Newton no les quedó más remedio que aceptar como válidas las teorías ondulatorias. Además, en investigaciones futuras, Fresnel y Arago, de la mano de Young, recuperaron la vieja idea olvidada de Hooke sobre vibraciones luminosas transversales. Adicionalmente, se pudo calcular la velocidad de la luz tanto en el aire como en el agua y se comprobó que Fresnel tenía razón. La luz viajaba más rápido por el aire que por el agua. Sin embargo, al aceptar el carácter ondulatorio de la luz, surgió un problema mayor. ¿Qué medio utilizaban para desplazarse? Hasta la época, se pensaba que toda onda necesitaba de un medio material para propagarse. Así nació la falsa idea del éter, una sustancia misteriosa e inventada. Hasta que no llegó Maxwell y el electromagnetismo, no se solucionó este problema. La idea de éter acabó evolucionando a la existencia de un campo. Unido con el descubrimiento de las ondas electromagnéticas capaces de desplazarse por el vacío, se llegó a la conclusión de que la luz era una de ellas. Además, con las ecuaciones de Maxwell se podía obtener la velocidad de la luz en el vacío. Pasan los años y paralelamente se desarrolla la física nuclear. Aparecen personajes como Planck y su teoría de la energía cuantizada, y Einstein, quien basándose en las ideas del anterior, restableció la teoría corpuscular de la luz desde una nueva perspectiva. Logra explicar el efecto fotoeléctrico y la emisión y absorción de la luz por la materia. Con ambas teorías válidas, se llega a la conclusión, tras muchos siglos de debate, de que la luz tiene carácter ondulatorio o corpuscular dependiendo de la situación en la que se encuentre. Tras esta introducción y puesta en contexto sobre lo que supusieron los trabajos de Einstein en todo el marco de la investigación sobre la naturaleza de la luz, se explicará el efecto fotoeléctrico y su interpretación, estudio que le valió a Albert Einstein para conseguir el Premio Nobel de Física de 1921. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones llamados fotoelectrones por parte de unas determinadas superficies metálicas, cuando sobre ellas incide luz de la frecuencia adecuada. Historia. Heinrich Hertz fue quien llevó a cabo las primeras observaciones del efecto fotoeléctrico en 1887 en su experimento sobre la producción y recepción de ondas electromagnéticas. Posteriormente, en 1897, el físico británico Joseph John Thomson investigaba los rayos catódicos, influenciado por los trabajos de James Clerk Maxwell. Thomson dedujo que los rayos catódicos consistían de un flujo de partículas cargadas negativamente a los que llamamos corpúsculos y ahora conocemos como electrones. En 1902, Philipp Lenard realizó observaciones del efecto fotoeléctrico en las que se ponían de manifiesto la variación de energía de los electrones con la frecuencia de la luz incidente. La energía cinética de los electrones podría medirse a partir de la diferencia de potencial necesaria para frenarlos en un tubo de rayos catódicos. En 1905, Albert Einstein propuso una descripción matemática de este fenómeno que parecía funcionar correctamente y en la que la emisión de electrones era producida por la absorción de cuantos de luz que más tarde serían llamados fotones. En un artículo titulado Un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz, mostró cómo la idea de que partículas discretas de luz podían generar el efecto fotoeléctrico y también mostró la presencia de una frecuencia característica para cada material por debajo de la cual no se producía ningún efecto. Por esta explicación del efecto fotoeléctrico, Einstein recibiría el Premio Nobel de Física en 1921. Montaje experimental utilizado para su estudio. El montaje experimental consiste en un tubo de vacío de cuarzo o con una ventana de cuarzo para dejar pasar la luz. Dentro de este se colocan dos placas metálicas, el cátodo, de donde salen los electrones, conectado al polo positivo de una batería, y el ánodo, conectado al polo positivo de la batería. La batería externa crea una diferencia de potencial entre cátodo y ánodo, para que los electrones lleguen a este último. Con el miliamperímetro medimos la corriente fotoeléctrica, cuando sobre el cátodo de metal incide la luz de una frecuencia adecuada. Resultados obtenidos tras realizar los experimentos. Para cada metal del cátodo existe una frecuencia mínima, llamada frecuencia umbral, por debajo de la cual no se produce efecto fotoeléctrico, independientemente de la intensidad de la luz incidente. La emisión fotoeléctrica es instantánea,
Si la luz incidente es de mayor frecuencia que la umbral, se mide corriente en el amperímetro en el mismo instante en el que la luz incide sobre el cátodo. Los electrones son emitidos con energía cinética. Si invertimos la polaridad de la batería externa, se observa que siguen llegando electrones al ánodo. Si vamos aumentando esta diferencia de potencial invertida, llega un momento en el que se deja de medir la corriente en el amperímetro. Este es el potencial de frenado y es una medida de la energía cinética máxima con la que son emitidos los electrones. Para frecuencias superiores a la frecuencia umbral, la intensidad de corriente fotoeléctrica aumenta al aumentar la intensidad de la luz incidente. Son emitidos más electrones, pero con la misma energía cinética. En esta gráfica, I1, I2 e I3 son intensidades de luz incidente, e I es la intensidad medida en el amperímetro. V es la diferencia de potencial. Al aumentar la intensidad de la luz incidente, la corriente I medida es mayor. Podemos observar que el potencial de frenado es el mismo. El potencial de frenado, la energía cinética máxima con la que son emitidos los fotoelectrones, es función lineal de la frecuencia de la luz incidente. En esta gráfica se muestran las funciones para diferentes metales con distinta frecuencia umbral. Podemos observar que la pendiente de la recta siempre es la misma e igual a la constante de Planck. Fallos de la física clásica al intentar explicar el fenómeno. La mecánica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell predicen resultados que contradicen los resultados obtenidos experimentalmente. Según la teoría clásica, la energía transportada por una onda es proporcional al cuadrado de la amplitud. Por lo tanto, al aumentar la intensidad, aumenta la energía de la onda incidente, y los electrones deben ser emitidos con mayor energía cinética. Sin embargo, hemos visto que el potencial de frenado siempre es el mismo. Por otro lado, según la teoría ondulatoria, la energía que transporta la onda se reparte entre todos los puntos del frente de ondas. Cada punto del frente que incide sobre el metal lleva una cantidad de energía muy pequeña, y el electrón tardaría un tiempo en acumular la energía suficiente para desprenderse de la atracción del núcleo, por lo que debería existir un tiempo de retardo que no se observa experimentalmente. Explicación de Einstein. Einstein dio una explicación del efecto fotoeléctrico basándose en la idea de Planck de cuantización de la energía, generalizándola a la propagación de la luz y su interacción con la materia. La energía de la luz, en lugar de repartirse en el frente de ondas, se concentra en cuantos fotones de energía proporcionalmente a la frecuencia de la luz. Esta energía viene dada por la ecuación de Planck. Para explicar el fenómeno, Einstein se basa en este balance energético. Cuando el fotón incide sobre el metal, un electrón de la última capa absorbe su energía. Esta es utilizada primero en vencer la atracción nuclear. El trabajo de extracción de un metal es la energía necesaria para arrancar el último electrón de un átomo del metal. Según el metal, se necesitará más o menos energía. Por esto, cada metal tiene una frecuencia umbral determinada. Si la energía del fotón absorbida es mayor que el trabajo de extracción, el exceso de energía se transforma en energía cinética del electrón. Esto explica la dependencia de la energía cinética máxima con la que son emitidos los electrones, con la frecuencia de la luz incidente. Cada electrón absorbe un fotón, por lo tanto, cuanto mayor sea la intensidad de la luz incidente, más electrones son emitidos y mayor intensidad mediremos en el amperímetro. Conclusiones. El efecto fotoeléctrico fue uno de los primeros efectos físicos que puso en manifiesto la dualidad onda-corpúsculo característica de la mecánica cuántica. La luz se comporta como onda, pudiendo producir interferencia y difracción, como en el experimento de la doble rendija de Thomas Young, por intercambio de energía de forma discreta en paquetes de energía, fotones, cuya energía depende de la frecuencia de la radiación electromagnética. En la actualidad, el efecto fotoeléctrico es la base de la producción de energía solar fotovoltaica. Este principio se utiliza también para la fabricación de células utilizadas en los detectores de llama de las calderas de las grandes centrales termoeléctricas, así como para los sensores utilizados en las cámaras digitales. También se utilizan diodos fotosensibles. El efecto fotoeléctrico también se manifiesta en cuerpos expuestos a la luz solar de forma prolongada. Por ejemplo, las partículas de polvo de la superficie lunar adquieren carga positiva debido al impacto de fotones. Las partículas cargadas se repelen mutuamente elevándose de la superficie y formando una tenue atmósfera. En definitiva, la investigación sobre el efecto fotoeléctrico ha sido una de las mayores aportaciones a la física, que ha posibilitado muchos de los grandes avances producidos a partir de entonces en el campo de la física y la tecnología. Esto se hace evidente al comprobar cómo Albert Einstein se hizo con el Premio Nobel de Física en 1921 por su servicio a la física teórica y especialmente por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico.